Muy buenas tardes ya. Mi nombre es María Francisca Bertoglio, soy jefa de Relaciones Internacionales de la Universidad Bernardo Higgins y tengo el privilegio de estar aquí para presentarles este webinar llamado COIL, una estrategia de internacionalización para todas y todos. Quiero dejar primero con ustedes a nuestro vicerrector académico, el señor Jorge Arias, quien nos va a dar algunas palabras sobre este proyecto y esta metodología que se encuentra inserto en un proyecto muy importante para nosotros y para nuestra universidad. Vicerrector, buenas tardes. Muy buenas tardes, Francisca. Muchísimas gracias. Un saludo afectuoso a todos y a todas en sala. Mis felicitaciones al equipo organizador de este webinar. Un particular saludo también y agradecimiento a nombre de la Universidad Bernardo Higgins a la académica Ana Forés Miravalles de la Universidad de Barcelona. Desconozco si está en sala con nosotros, pero nos va a acompañar. Muchas gracias por estar con nosotros en un tema que es de vital importancia, dado que la internacionalización es efectivamente el cuarto de los 4 pilares que tiene nuestro modelo educativo. Un modelo educativo que se actualizó recientemente, sobre cuya base se organiza, o alrededor de él se organiza todo el proceso de innovación curricular, que estamos en plena fase de implementación, y que lo que tiene que ver con la internacionalización pretende ir mucho más allá que lo que usualmente uno asume como internacionalización en la parte educativa, y que tiene que ver probablemente con la cara más visible, que es el intercambio físico o virtual de profesores y de alumnos. La internacionalización del currículo es efectivamente un pilar de nuestro modelo educativo, en tanto está revestido de una cantidad importante de acciones debidamente sistematizadas en una planificación, que fueron tomadas en cuenta precisamente por quienes actualizaron los planes de estudio de cada una de las carreras. Es muy importante para un país como el nuestro mirar estrategias de aprendizaje colaborativo más allá de las fronteras. Y en este sentido, el webinar de hoy es tremendamente importante, porque precisamente viene a enriquecer no solamente el marco teórico, sino que a entregarnos probablemente buenas prácticas para poder implementarlas al alero no solamente del proyecto en el cual se inserta este webinar, ¿cierto?, el que tenemos con el Ministerio de Educación nuestro, sino que lo que más interesa, conocer de esas buenas prácticas para que sean replicadas y mejoradas por, ojalá, los demás directores de nuestras carreras. Mucha suerte para todos, para todas. Muchas gracias por invitarme, y nuevamente mis felicitaciones al equipo organizador de esta importante actividad. Gracias, María Francisca. Muchas gracias, vicerrector. Como bien dijo nuestro vicerrector académico, este es un esfuerzo de la Dirección General de Educación No Presencial, cuya directora general está presente aquí con nosotros y va a exponer la doctora Tania Neira, y la Oficina de Relaciones Internacionales, y con ello quiero aprovechar de saludar a todos los partners internacionales y a todos los representantes de las distintas universidades con las que tenemos contacto, y algunas de ellas, muchas de ellas, hemos tenido la posibilidad también de realizar módulos COI. Así que muchas gracias por venir. Ahora quiero presentarles, como bien decía, a la doctora Tania Neira. Ella es la directora general de Educación No Presencial de la Universidad Bernardo Higgins. Ella es bioquímico, doctora en ciencias biomédicas, es candidata a magíster en tecnología e innovación educativa, diplomada en pedagogía en educación superior, y es ground controller de la metodología COIL. Fue capacitada directamente en la Universidad Internacional de Florida para poder traer esta experiencia aquí a Chile. Y ella nos va a hacer una presentación de introducción a la metodología COIL. Directora, bienvenida, muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Francisca, por tu presentación. Voy a compartir con ustedes algunas láminas que he preparado, pero más bien lo que pretendo a través de estos momentos que me voy a referir a ustedes es compartir una experiencia que hemos venido desarrollando en la Universidad Bernardo O'Higgins desde el año pasado, que fue potenciada por la pandemia. ¿Ya? Eso es lo primero que me gustaría decir. La pandemia, ¿cierto?, a nivel mundial ojalá trajo, y ya estoy hablando en pasado y ojalá siga hablando así, nos trajo, ¿cierto?, muchos momentos tristes, muchas complicaciones, muchos desafíos en términos de la educación, pero al mismo tiempo también nos hizo avanzar de manera muy rápida y vertiginosa en la utilización de las tecnologías. Y eso, ¿cierto?, dentro de todo este ambiente adverso nos da una oportunidad. Y entonces, la experiencia que quiero compartir el día con ustedes, junto, ¿cierto?, a las profesoras y académicas que nos acompañan, tiene relación con cómo se potenció la internacionalización durante este periodo de pandemia, y cómo, ¿cierto?, hemos ido recolectando desde estas experiencias todos aquellos aspectos positivos que nos permiten proyectar a esta estrategia de internacionalización, incluso cuando retornemos a la presencialidad. En ese sentido, entonces, es súper importante inicialmente poder referir a... Perdón, la presentación está al revés, era la última diapositiva esa, aquí sí. Poder comenzar refiriendo a cómo surge la internacionalización y cómo el propósito de la misma ha ido mutando en términos de que se ha ido afianzando y nos hemos ido dando cuenta que las ventajas, ¿cierto?, de este proceso son mucho más profundas de las que pensábamos inicialmente. Los procesos de internacionalización en la educación superior han calado profundo en las instituciones, y como decía nuestro vicerrector, y probablemente es la realidad de varias de sus instituciones, incluso han pasado a formar parte como uno de los pilares que orientan los modelos educativos de las instituciones. Inicialmente, el proceso de internacionalización surge en respuesta a la globalización, y en Europa tenía un propósito muy claro, que era formar profesionales internacionales, ¿verdad?, que pudiesen poder llevar a cabo su desarrollo profesional indistintamente en los distintos países que componen a la comunidad. Y en ese sentido, entonces, la internacionalización parte enfocándose a un fin más bien práctico. Y en donde, para poder lograr eso, una de las principales acciones que se llevaron a cabo tuvo que ver, por ejemplo, con la generación de los sistemas de créditos transferibles en Europa para poder homologar y reconocer estudios entre los distintos países, y también con el incremento sustancial de todas aquellas instancias que promovían la movilidad estudiantil, tanto, ¿cierto?, de ingreso, incoming, como de salida de estudiantes. Así parte y así se conceptualiza también el proceso en Latinoamérica. Sin embargo, y una vez andando este proceso de internacionalización, el aprendizaje que ha dejado esta experiencia es que más allá de este fin de movilidad de profesionales, el proceso propiamente tal de internacionalización es muy enriquecedor, no solo para el estudiante que lo vive, o el docente o el académico, sino que para el ámbito de la educación es enriquecedor. Y en ese contexto, entonces, es que ha mutado esta definición de internacionalización, y hoy en día la promovemos como una instancia de integración que apunta a la mejora de la calidad de la educación y también de la investigación de las comunidades académicas, y que tiene como propósito poder contribuir significativamente a la sociedad. Entonces nos alejamos de este concepto inicial, mucho más práctico, no menos importante, pero más práctico, hacia, ¿cierto?, un proceso con un alcance y una profundidad mayor. ¿Para qué hacemos internacionalización entonces hoy en día bajo este enfoque de una internacionalización profunda, transformadora e integral?
para algo sumamente importante en el siglo XXI que tiene que ver con la formación no solo de profesionales globales, sino que también de ciudadanos. Y aquí, ¿cierto?, tenemos un segundo enfoque o cambio de paradigma respecto de la internacionalización, que no solamente apunta a este profesional global, sino que a ciudadanos del mundo, toda vez que, así como tenemos el proceso de la globalización, nos convocan problemáticas a nivel mundial que son transversales. Y por lo tanto, ¿cierto?, a través de este proceso de internacionalización podemos ir formando a nuestros estudiantes para que con un espíritu de responsabilidad social puedan ir aportando a la resolución de las mismas. Y al mismo tiempo puedan desarrollar habilidades para el siglo XXI, y algo tan importante hoy en día que es la competencia intercultural y la conciencia internacional. Entonces, si se fijan, ahora estamos en un concepto de internacionalización profundo, transformador e integral. Como decía nuestro vicerrector, y probablemente también pasa en sus instituciones, la instalación de la internacionalización comienza promoviendo aquellas actividades que tienen mayor impacto, como, ¿cierto?, todas aquellas que conocemos como actividades que se realizan en el exterior. Eso significa, ¿cierto?, la entrada de estudiantes a nuestras instituciones provenientes de otros países y la salida de nuestros estudiantes hacia otros países. La experiencia de poder pasar un tiempo fuera de nuestro país, estudiando en otra institución, conociendo otra cultura, indudablemente es impagable. Es un momento, todos los que hemos tenido la posibilidad de hacerlo, es un momento en la formación tanto profesional como personal, que nos lleva a un crecimiento, a conocer, a darnos cuenta todo lo que existe más allá, ¿cierto?, de nuestra frontera, y por lo tanto, la forma, lo que se vive al hacer esta internacionalización físicamente es irreemplazable. Sin embargo, también, y esto es muy importante para el contexto latinoamericano, es bastante costoso, por una parte, y además no es una estrategia de internacionalización que se pueda ofrecer de forma masiva a todos nuestros estudiantes. Y por lo general, el proceso de selección para estas movilidades presenciales tiene mucha relación con identificar a aquellos talentos, a aquellos estudiantes destacados, para poder así, ¿cierto?, financiarles estas pasantías en el exterior. Incluso hay algunos autores que refieren a que este mecanismo eventualmente podría seguir ahondando brechas preexistentes, toda vez que existen variados estudios que relacionan, ¿cierto?, un buen desempeño académico con una buena condición socioeconómica, que podrían ir de la mano, y entonces estamos, ¿cierto?, enfocando los recursos sobre estos mismos estudiantes para seguir haciéndolos mejores, que es lo que llamamos la gestión del talento, ¿ya? Pero también uno de los desafíos, ¿cierto?, para el futuro es gestionar el no talento, ¿ya? ¿Cómo podemos generar estrategias tan enriquecedoras para todos nuestros estudiantes? Por otra parte, tenemos otro antecedente importante, como les mencionaba al principio, la pandemia. Y, ¿cierto?, todas las instituciones tuvieron que generar nuevos mecanismos para poder sustentar esta movilidad, pero a través de la virtualidad toda vez, ¿cierto?, que como sabemos, las fronteras se cerraron. Entonces tenemos este primer mecanismo de internacionalización en el exterior, que sin lugar a dudas es enriquecedor, es irreemplazable, pero, ¿cierto?, tiene esta situación de que no es para todos. Y parte, ¿cierto?, de nuestro webinar es cómo generamos un mecanismo para todos y todas. También tenemos otro formato, otra forma de trabajar la internacionalización, a la cual le llamamos en casa, ¿ya?, que son actividades que apuntan, ¿cierto?, a los propósitos de la internacionalización, pero desde el lugar de origen. Y acá, ¿cierto?, lo que buscamos es poder, a través de estas estrategias, lo que les indicaba anteriormente, abordar desigualdades
y fomentar, ¿cierto?, oportunidades igualitarias entre todos nuestros estudiantes para poder desarrollar lo que estamos buscando. Buscamos también experiencias de aprendizaje que apunten a lograr que todos aprendan, ¿ya? Y ahí, ¿cierto?, lo que mencionábamos al principio, el tema de que esta internacionalización, ¿cierto?, pasa a ser parte de lo curricular, de lo que nosotros buscamos que nuestros estudiantes aprendan. Y además, estar en casa también permite estar a volar la imaginación y generar estrategias diversas, amplias y transformadoras para la institución. E indudablemente el contacto, ¿cierto?, es lo mínimo que se pide en estas estrategias, el contacto con un otro o con un grupo de otros, ¿cierto?, que estén en otro país, viviendo otra cultura, en otro contexto. Y para salvaguardar, ¿cierto?, esas distancias y poder trabajar colaborativamente, las tecnologías y su uso han permitido que esta estrategia de internacionalización en casa puedan desarrollarse con mucho mayor rapidez. Y por ejemplo, entre ellas podemos contar clases de espejo, la realización de webinar y también, ¿cierto?, la estrategia que estamos viendo el día de hoy, que tiene que ver con los famosos COIL. ¿Para qué son estos COIL? El COIL es la sigla, ¿cierto?, que habla del aprendizaje colaborativo que podemos realizar internacionalmente utilizando las estrategias de las que nos permite y nos aporta la tecnología. El COIL, obviamente, lo primero es que utiliza las tecnologías desde la aproximación online. Ahí está la O de nuestro COIL, lo que permite, ¿cierto?, sobrellevar esta brecha en lo relacionado a la distancia. Pero más allá de eso, ¿cierto?, que ya lo tenemos al alcance del celular, esta brecha, podemos comunicarnos con, ¿cierto?, nuestros parientes que pueden estar en otro país, estar viendo un congreso en otro país, etc. La parte profunda de la metodología tiene que ver con fomentar un trabajo realmente enfocado a la interculturalidad, al enfoque internacional, y esto a través del diseño de situaciones de aprendizaje que sean situadas y que se trabajen desde la colaboración. De esta forma, la estrategia COIL es una instancia de internacionalización en casa que puede desarrollarse, ¿cierto?, con todos nuestros estudiantes, y que lo que hace es conectar a los estudiantes de diferentes culturas y así puedan ellos aprender, discutir y colaborar para resolver problemáticas comunes. En este esquema, también el profesor tiene un rol fundamental, porque estos profesores, ¿cierto?, también viven la experiencia del trabajo colaborativo y de la internacionalización, toda vez que los docentes que vamos a llamar, o profesores partner, que son los profesores de las dos instituciones que se van a vincular, trabajan en el diseño de esta experiencia de aprendizaje y la implementan simultáneamente con sus grupos de estudiantes. Otra característica importante del COIL es que este no se promueve como una actividad extracurricular, sino que puede integrarse como una metodología en el contexto de cada una de nuestras asignaturas, y de esa forma entonces la estrategia se vuelve parte de la clase. Y de esa forma también estamos, ¿cierto?, aprovechando la instancia para, por una parte, desarrollar, ¿cierto?, las competencias o resultados de aprendizaje que nos dicta cada uno de nuestros programas, pero al mismo tiempo poder fomentar, ¿cierto?, el desarrollo de esta formación integral que nos invita a este tipo de estrategia. Múltiples son las competencias que fomenta este tipo de trabajo, partiendo, ¿cierto?, por las competencias interculturales que ha declarado la UNESCO, y también aquellas asociadas al desarrollo de un ciudadano global, como les mencioné al principio.
y al mismo tiempo potencia, ¿cierto?, muchas competencias necesarias para el desenvolvimiento de los profesionales en el siglo XXI y adicionalmente competencias propias de la disciplina. Entonces, a través de una única estrategia, podemos desarrollar múltiples competencias en nuestros estudiantes. Espero, ¿cierto?, haber llamado su atención diciendo, ¿cierto?, a ver, entonces, ¿de qué se trata este COIL? ¿Cómo lo puedo hacer? La verdad es que el COIL tiene muy pocos requisitos mínimos para llamarse COIL, y la mayoría, ¿cierto?, de los elementos quedan a decisión del docente. ¿Cuáles son aquellos requisitos mínimos que tenemos que tener para poder desarrollar un COIL? El primero es que tengamos al menos 2 instituciones que estén dispuestas a desarrollar esta estrategia. Lo segundo es que los docentes de estas 2 instituciones planifiquen colaborativamente la actividad. Y lo tercero es que la actividad pueda desarrollarse de forma colaborativa utilizando las tecnologías. Todo el resto de decisiones que hay en este encuadre quedan a libertad de los acuerdos a los que lleguen los docentes partner. De esa forma queda abierta la posibilidad a que los COIL se desarrollen de forma síncrona, asíncrona, de forma mixta, usando un LMS o utilizando herramientas gratuitas. La infinidad de posibilidades están en directa relación con la creatividad que tengan los docentes. Sin embargo, hay un proceso que es clave para que la estrategia funcione, que es el proceso de planificación, en donde lo primero tiene que ver con poder elegir a este partner, a este docente, ¿cierto?, con el que vamos a trabajar colaborativamente, y que ambos, ¿cierto?, tengan la voluntad de invertir tiempo en este proceso de planificación. Cuando se genera, ¿cierto?, esta alineación entre estas 2 personas de 2 lugares del mundo distintos que están dispuestos a trabajar colaborativamente en pos de un objetivo común, todo el resto va a fluir. Y ellos entonces están encargados de poder diseñar un plan de trabajo, de poder preparar a los estudiantes para vivir la experiencia, y luego, ¿cierto?, viene la etapa de implementación, en donde 2 requisitos pequeños, que ojalá haya una actividad rompehielos. ¿Qué significa eso? Una actividad en donde los estudiantes puedan conocerse, acercarse inicialmente, para posteriormente poder conformar equipos. Y tras esa actividad rompehielo, que en esos equipos efectivamente haya colaboración, y no trabajo en grupo, colaboración real. Y entonces, estos grupos, obviamente formados por estudiantes de las distintas instituciones, van a desarrollar aquellas actividades que los docentes hayan propuesto en los formatos que hayan planificado. Y finalmente, una vez que se ha desarrollado la experiencia, siempre es bueno, obviamente, la retroalimentación a la actividad de aprendizaje propiamente tal, pero también poder instalar, ¿cierto?, un espacio común en donde se pueda reflexionar respecto de la experiencia, más que de la actividad de aprendizaje, de la experiencia que significó este trabajo colaborativo con compañeros, ¿cierto?, de otros lugares del mundo, en donde se ponen en juego las habilidades para acercarnos a la interculturalidad. ¿Cuál ha sido, y aquí brevemente, porque los grupos de expositoras que tenemos hoy día van a desarrollar más en profundidad, nuestra experiencia como universidad para instalar? Bueno, lo primero, ¿cierto?, ya les conté que esta es una actividad que existe desde hace mucho tiempo, pero que se potenció en nuestra institución producto de la pandemia, y que la instalamos y la comenzamos a difundir entre los docentes, como lo que estamos haciendo el día de hoy, a fin de poder sensibilizarlos, ¿verdad?, y poder motivarlos. Eso es fundamental para el desarrollo de un COIL, que el docente esté motivado. Por otra parte, como institución y gracias a un proyecto adjudicado por LEAR Chile, del cual somos parte, fuimos capacitados como institución a través de la Universidad Internacional de Florida. Y eso también nos permitió
poder sistematizar y formalizar algunos aspectos de la estrategia. Y una vez formados pequeños equipos dentro de la universidad, hemos ido expandiendo esta formación con todos aquellos docentes que se han visto interesados a través de, inicialmente, acompañamientos. Hemos levantado las iniciativas internas producto de estas instancias de sensibilización, y aquí algo clave, a veces institucionalmente cuesta comenzar los COIL porque no se tiene el contacto internacional, ¿cierto?, para poder generar esta dupla partner. Y un aprendizaje súper importante que hemos tenido como institución es la importancia del trabajo coordinado entre el área académica de la universidad y el área, ¿cierto?, asociada a la internacionalización, que no siempre institucionalmente están dentro de las mismas unidades. En el caso nuestra, ambas unidades están en distintas vicerrectorías. Y hemos, ¿cierto?, podido evidenciar lo sinérgico que es que estas dos unidades trabajen en conjunto. De esta forma, entonces, desde el área académica, levantamos el proyecto y el área de internacionalización se encarga, ¿cierto?, de poder encontrar a ese partner y poder, ¿cierto?, generar esta primera reunión en donde se conocen y en donde acuerdan finalmente poder realizar la experiencia. El perfeccionamiento docente es súper importante también entregar herramientas constantes a la dupla, ¿ya? Para poder ir potenciando las actividades de aprendizaje que se van a desarrollar a través del COIL y poder, ¿cierto?, acompañar y dar apoyo constante a la iniciativa desde el ámbito pedagógico o tecnológico. Y también, como institución hemos aprendido que la socialización de las experiencias, como lo estamos haciendo el día de hoy, también es muy importante para hacer este proceso como metacognitivo de darnos cuenta de las cosas que estamos haciendo, del impacto que tiene y al mismo tiempo motivar a nuestros colegas a que también se atrevan a desarrollarlas. También como aprendizaje hemos aprendido que el liderazgo institucional es fundamental para que estas actividades lleguen a buen puerto. Desde nuestra universidad, como lo comentó el vicerrector al principio, la internacionalización es un pilar de nuestro modelo y por lo tanto, ¿cierto?, existen todas las redes internas que apoyan este tipo de iniciativas. La motivación para los académicos y la retribución a sus esfuerzos también deben ser reconocidos, ya que estas son actividades, ¿cierto?, que nacen desde, podríamos decir, la vocación docente. ¿Qué puedo hacer para seguir mejorando lo que yo ya hago? Por otra parte, también las actividades que se proponen permiten desarrollar las competencias disciplinares. Y no necesariamente el encuentro entre dos instituciones tiene que ser uno a uno. Por ejemplo, una ingeniería comercial con otra ingeniería comercial. Puede juntarse una ingeniería comercial con una carrera artística. Y la magia, ¿cierto?, va a estar en la actividad que se diseñe de tal forma que los equipos compuestos por estudiantes de distintas disciplinas puedan afrontarla desde sus perspectivas y con sus conocimientos de forma colaborativa. Y finalmente, plantear que la internacionalización no solamente ocurre, ¿cierto?, en el grupo de estudiantes que vive el COIL, sino que también ocurre como institución y principalmente ocurre entre los académicos que son parte de estas iniciativas. De esta forma, entonces, lo que buscamos con la organización del webinar del día de hoy es mostrarles dos experiencias. La primera apunta, ¿cierto?, a que ustedes puedan evidenciar la importancia del trabajo colaborativo para el diseño de un programa COIL y cómo este diseño de programa ya genera un impacto en términos de cómo afecta, ¿cierto?, a los docentes que la gestionan, que la planifican, en términos de que
se relacionan, se vinculan y trabajan colaborativamente entre ellos, ¿cierto? Buscando el aprendizaje de los estudiantes. Pero ahí ocurre ya un proceso de internacionalización muy interesante que tiene relación con la charla, ¿cierto?, que nos va a entregar Catalina, Natalia y Angie. Por otra parte, el segundo propósito tiene que ver con que ustedes puedan ver cuál es el impacto que tiene este tipo de actividades en los estudiantes. Y entonces, ¿cierto?, les vamos a presentar una experiencia muy bonita y muy profunda que se realizó entre nuestra universidad, la Universidad Bernardo Higgins y la Universidad de Barcelona, y les va a contar esta experiencia, ¿cierto?, Viviana y Ana. Y el último propósito tiene que ver con que nos enamoremos de la estrategia y podamos implementarla incluso cuando volvamos a la presencialidad. Que parece cierto que esto ya se está acelerando en distintos países, en nuestros países ya estamos siendo a puertas de poder regresar al 100% a las aulas, y dejar eso en la mente, de que esta estrategia de internacionalización en casa puede y debería seguir realizándose en los contextos de aprendizaje en modalidad presencial. Eso quería presentarles y quería introducir entonces el trabajo que nos va a presentar el equipo de trabajo, que está compuesto por Catalina, por Angie y Natalia. Muchas gracias. Muchas gracias, directora, por esta excelente presentación, excelente introducción. Y ahora quiero que continuemos con, como bien lo decía la directora, una exposición sobre cómo planificamos un COI, ¿ya? Y para ello tenemos aquí a Natalia Consiglieri. Ella es magíster en estudios culturales y licenciada en comunicaciones por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y es docente del Departamento Académico de Comunicaciones y directora de estudios en la misma casa de estudios. Entonces también tenemos a las que fueron partners aquí en la Universidad Bernardo Higgins, a Catalina Villagra Sánchez, socióloga, diplomada en metodologías de caso de aprendizaje para la educación en sexualidad y afectividad, magíster en psicología social, en intervención psicosocial y evaluación de proyectos sociales. Y en este momento se encuentra cursando el magíster de género e intervención social de la Universidad Bernardo Higgins. Ella es jefa del CREA, que es el Centro de Recursos de Enseñanza y Aprendizaje de nuestra universidad. Y también contamos con nuestra compañera Angie Blasco. Ella es asesora pedagógica del Centro de Innovación y Tecnología Educativa de la Universidad Bernardo Higgins, es pedagoga, es magíster en periodismo digital, es diplomada en nuevas tecnologías de comunicación y educación, y tiene 15 años de experiencia en el desarrollo y gestión de proyectos educativos mediados por tecnologías en el ámbito educativo y empresarial. Angie, Catalina, Natalia, adelante y muchas gracias por estar aquí. Hola a todos y todas, muchas gracias por la presentación. Voy a compartir entonces pantalla para que me puedan confirmar si es que se ve bien. Perfecto. Bien, gracias. Como planteaba Tania al inicio, el objetivo de la presentación nuestra es poder compartir la forma en que podríamos, y digo podríamos porque no hay recetas absolutas, podríamos planificar un COI. En primer lugar, nuestro proyecto se llama Ciudadanías, como pueden ver acá con una S, Ciudadanías, una S mayúscula, Ciudadanías Perú-Chile, y en primer lugar nos gustaría compartirles por qué ciudadanías. Primero que todo, en nuestras asignaturas con Natalia están súper relacionadas desde el mundo de las ciencias sociales y tienen como contenido transversal el concepto de ciudadanía entre muchos otros más. Eso por una parte. Luego, en todas las instancias que tuvimos de poder conocernos, que eso fue un largo periodo de reunirnos semanalmente, fue imposible no mirar qué es lo que estaba ocurriendo con nuestra propia ciudadanía en nuestros propios países y ciudades. Natalia en Perú, yo en Chile.
Y en Chile, desde el año 2019 sobre todo, tenemos una sociedad que viene bastante convulsionada con lo que todos y todas conocemos como el estallido social. Aquí nos pudimos dar cuenta de que la familia, ¿cierto? Los ciudadanos y ciudadanas comenzamos a tener un pensamiento crítico, un pensamiento reflexivo y una conversación diferente en distintas instancias. Comenzamos a conversar de manera diferente en nuestras familias, en las escuelas, en las universidades, así como también y de manera sorprendente en los medios de comunicación. Y eso, entre muchas otras cosas más, ¿no?, llevaron a que hoy en día se celebre en nuestro país lo que se conoce como la Convención Constitucional, que es aquel organismo que está a cargo de redactar una nueva constitución política, la nueva constitución política de la República, ¿ya? Entonces, por una parte en Chile tenemos todo este contexto. Luego en Perú también tenemos una realidad bastante movida, ¿cierto? En que además de mirar lo que estaba ocurriendo en Chile, en el país vecino, también ocurren muchos elementos, muchos acontecimientos a nivel sociopolítico, como por ejemplo unas tensionadas elecciones entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, que en este caso hoy es el actual presidente, y que también genera ciertas tensiones y ciertas divisiones al interior del país. A toda esta realidad ciudadana se suma además la pandemia que vivimos hasta hoy en día, que también tuvo diferentes tratamientos, dependiendo de los gobiernos, ¿no?, en cada uno de los países. Y eso también nos hizo conversar muchísimo acerca de cómo estamos viviendo hoy los ciudadanos y ciudadanas. Luego de eso se suma la parte académica, la parte teórica de la idea de ciudadanía, que tiene relación justamente con que hoy ya no es un concepto estático, sino que muy por el contrario es una idea, un concepto, una práctica, un discurso que es flexible, que es fluido, que se co-construye dependiendo de la realidad global, pero también de la realidad local, que es lo que de alguna forma nosotras con Natalia y Angie quisimos relevar en este trabajo. Le doy el pase entonces, ahora luego de esta introducción, a nuestra compañera y quien nos ha acompañado durante todo este proceso, Angie Blasco, quien ha actuado como asesora pedagógica de esta organización de COIL. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Catalina, por la introducción y por la presentación y por contextualizar cómo empezamos a armar este COIL o los COIL en general. La piedra angular del éxito de un COIL parte desde la planificación y precisamente sugiere analizar los contextos de quiénes están interviniendo y quiénes intervienen en un proyecto haciendo uso de esta metodología, ¿no? Y en esta primera fase dividimos los pilares fundamentales de la planificación en dos partes, en donde están enmarcados con el asesoramiento pedagógico y el asesoramiento técnico, pedagógico y metodológico para que lleguemos a buen puerto. Así como lo mencionó la directora Tania, uno de los principales pilares para lograr un buen COIL es la identificación de un partner. Y aquí también nos ayuda y hace el trabajo nuestro equipo de internacionalización. Y adicionalmente, cuando escogemos este partner, no es necesario que sea un trabajo de igual disciplinar, sino que pueden ser de diferentes disciplinas, y es uno de los objetivos principales de un COIL, que es trabajar desde la diferencia y lograr encontrar estos puntos de encuentro para co-construir el conocimiento, co-construir el aprendizaje y co-construir soluciones que impacten de forma positiva a cada una de las sociedades y de los estudiantes que participan en estos proyectos. Eso es uno de los aleros
en donde se toma la planificación exitosa de un COIL, y que conjuntamente con Natalia y con Catalina hemos ido haciendo este trabajo de coaprendizaje, porque es recíproco, tanto ellas desde la parte disciplinar como desde mi parte, desde el área pedagógica y metodológica, y también desde la formación y conocimientos de la metodología COIL. En nuestro caso tuvimos la suerte de poder estar capacitándonos, tanto Natalia, Catalina y mi persona, con la Universidad Internacional de Florida, Natalia y Catalina desde una visión de docencia, y de mi parte también como una de docencia y como gran controller, que es tratar de aterrizar estas ideas y estas actividades para trabajar de forma sincrónica y a la par con otros docentes y con otros profesionales, ¿no? Otro punto importante dentro de la planificación del COIL, después de escoger a nuestros partners y definir el área disciplinar, es tener una fecha de inicio. Como mínimo, un COIL debería ejecutarse en 5 semanas. Como les mencioné al principio, cuando se identifica la parte disciplinar, no es necesario que sean similares, pueden ser diferentes disciplinas, como mencionaba Tania. Puede ser una ingeniería con una asignatura o con una carrera de arte, porque la idea de un COIL, cuando se planifica de forma estratégica y con una visión amplia, es esta co-construcción de los conocimientos. Posteriormente definimos los resultados de aprendizajes tanto disciplinares como interculturales, ¿ya? No solamente queremos que nuestros estudiantes aprendan algo temático, algo propio de la asignatura. En el caso de este trabajo que estamos haciendo con Catalina y Natalia, todo lo relacionado a la ciudadanía, todo lo relacionado a la responsabilidad social universitaria y responsabilidad social en sí, sino también qué queremos que nuestros estudiantes sepan hacer a nivel internacional e intercultural, ¿no? Gestionar el talento de nuestros estudiantes y enfocarnos no en lo que les falta, sino en lo que ellos tienen. Esto también es una pieza fundamental cuando estamos planificando un COIL, saber identificar actividades que potencien los talentos de nuestros estudiantes, que ellos sepan qué pueden hacer, qué pueden aportar desde lo que ellos saben y cómo podrían integrarse con su otro partner, ya sea el local o quienes están interviniendo de otro país, ¿no? Hay otro punto importante que es la preparación de los docentes y los estudiantes. Acá nos preparamos todos para lograr obtener una experiencia exitosa de COIL. Nos preparamos los docentes, saber qué es lo que piensa el otro desde la parte disciplinar, también de lo que piensa del aprendizaje intercultural. Acá en este proceso de preparación con los docentes, en este caso, por ejemplo, Catalina, Natalia y mi persona, pues echamos a la mesa todo lo que debería saber un estudiante a nivel disciplinar, pero también lo que debe saber a nivel social, el tema del lenguaje, y nos vamos apañando, nos vamos haciendo más cómplices de este proceso, ¿no? Para que nuestros estudiantes vean esta sinergia, vean que somos un equipo compacto que planificó y pensó cada uno de los momentos del COIL en que ellos van a ser parte, y como bien mencionó Tania, como esto no es algo extra de una asignatura, sino que es parte de cuando como equipo consolidado, esto lo ve el estudiante y dice, bueno, sí, prepararon esta actividad para nosotros o para mí. Catalina, si pasamos a la segunda lámina. Y pues bueno, en esta segunda parte de planificación ya vamos viendo más que todo la parte metodológica y la parte pedagógica, en donde se considera una actividad rompehielo, que es para fomentar un espacio de respeto y de aprendizaje. Uno de los principios del COIL es precisamente fomentar el respeto, fomentar estos espacios donde el estudiante se sienta cómodo para poder opinar,
para poder desarrollar algo que él sepa, y que también los profesores se sientan con la capacidad de poder manejar todas estas diferencias que vamos a encontrar, porque estamos trabajando con dos países diferentes, con dos culturas diferentes. Entonces, las actividades rompehielos siempre se les fomenta y se les indica a los profesores que más allá de una actividad académica, es una actividad donde buscamos trabajar el respeto, la tranquilidad y la confianza. El aprendizaje se da siempre que existan estos espacios de respeto. Posteriormente se planifican todo lo que son las actividades colaborativas de co-construcción del conocimiento, y estas pueden ser a través de las clases espejos, pueden ser a través de actividades asíncronas o actividades y tareas colaborativas que permitan esta co-construcción completa para la resolución de alguna temática o de una situación en particular. Y como puntos de cierre tenemos las evaluaciones. Siempre tenemos un espacio de la evaluación como parte integral del proceso de nuestros estudiantes, ¿no? No es algo que ocurre al final del proceso, sino que es un proceso continuo, un proceso permanente y formativo para nuestros estudiantes, y se considera como también pilar fundamental para la planificación del COI. Y por último, tenemos todo lo que es la capacitación desde la parte técnica, de la parte tecnológica, en donde si en este proceso de planificación se identifican el uso de algunas herramientas que ayuden y promuevan el logro de estas actividades colaborativas, me refiero a herramientas tecnológicas, pues se hace una capacitación tanto para docentes como para estudiantes, para que puedan manejarla de forma más expedita para lograr llegar a buen puerto. Y por último, pues las reglas de funcionamiento, cómo vamos a funcionar, qué es lo que esperamos de los estudiantes, cómo van a ser evaluados. Considerando estas dos partes más la asesoría técnico-pedagógica, pues logramos obtener un COI bastante robusto, que lo más probable termine en una experiencia exitosa. Y eso es lo que hemos venido haciendo con Catalina y Natalia a lo largo de unos 4 o 5 meses aproximadamente, donde vamos trabajando en conjunto y vamos aterrizando las ideas según las necesidades que se van identificando. Catalina, Natalia. Bien, gracias Angie. Bueno, compartirles un poco cómo lo hemos ido haciendo. Al inicio yo daba una introducción acerca del concepto de ciudadanía, porque justamente fue lo que a nosotras, en nuestra experiencia, nos permitió organizar toda la estructura interna y que tuviera esta coherencia tan necesaria para el trabajo con estudiantes, ¿no? Entonces, desde ese concepto, desde que nos conocimos justamente con Natalia, hicimos match primero que todo con los títulos de nuestras asignaturas, que como se expresa acá abajo, en Perú se llama Ciudadanía y Responsabilidad Social, y acá en la Universidad Bernardo Higgins, Responsabilidad Social Universitaria. Luego de eso fuimos compartiendo, generamos varias reuniones de poder ir compartiendo cuáles eran los conceptos centrales, los contenidos y autores comunes, así como también material audiovisual, que nos permitiera buscar una línea común y que fuese también interesante y desafiante para nuestros estudiantes. Además, como han comentado antes, nos capacitamos en los aspectos centrales del COI, tuvimos esa gran posibilidad de capacitarnos y de que eso quedara como una capacidad instalada para seguir reproduciéndolo en quienes luego se sientan interesados e interesadas en trabajar. Y por otro lado, hay 3 aspectos que son importantísimos de considerar para cualquier tipo de planificación en COIL. En primer lugar está la importancia de la actividad rompehielo, como mencionaba Angie, y de la reflexión. Son 2 momentos fundamentales, podríamos decir, porque el rompehielo justamente permite derretir, ¿cierto?, esta tensión que puede existir, esta tensión intercultural que puede existir entre los distintos países. Y aparte de eso, la idea de la reflexión, primero que todo, conversa muy bien con el modelo educativo de nuestra universidad,
en tanto relevamos la evaluación auténtica, y eso hace que cada uno de los procesos, cada una de las instancias que fueron planificadas, estén trabajadas en su inicio, desarrollo o cierre con un momento de reflexión. ¿Ya? Por otro lado, marcamos la relevancia del encuentro con lo diferente. Eso para nosotras ha sido como una línea base con Natalia para poder pensar qué significa lo diferente, qué nos pasa con lo distinto, ¿cierto? ¿En qué minutos somos distintos, distintas? Y eso nos ha llevado a buscar aspectos que nos unen, nos ha llevado a buscar aspectos que son comunes. Y es así justamente como hemos ido planificando todas las actividades y todo el trabajo colaborativo intercultural. Y aquí un alcance. Hemos cautelado que el trabajo sea específicamente colaborativo y no cooperativo. Es decir, que los estudiantes logren efectivamente trabajar en conjunto una misma actividad, pensarla, reflexionarla, discutirla en conjunto. ¿Ya? Y para eso también, muy importante para todo lo que tiene que ver con el aprendizaje global y sobre todo con los contenidos del siglo XXI, digamos, hemos trabajado específicamente en fomentar el desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de los ODS para la Agenda 2030. Ese también ha sido un contenido transversal que está presente en la mayor parte de nuestras sesiones y que corresponde justamente a un trabajo final, que es el que van a hacer nuestros estudiantes, que es comparativo, que busca comparar diferencias, pero también busca encontrar aspectos similares, ¿no? Entre ambas culturas, entre ambos países. Doy el pase ahora a mi compañera Natalia para que continúe. Muchas gracias, Catalina. Muchas gracias, Angie. Muchas gracias a la Universidad Bernardo O'Higgins por la invitación. Efectivamente está siendo una experiencia sumamente enriquecedora el trabajo colaborativo entre ambas asignaturas. Digo que está siendo porque creo que es importante enmarcar que recién mañana vamos a tener nuestra primera sesión sincrónica con los estudiantes. Hemos tenido ya un encuentro asincrónico a través de, y ahora les vamos a contar un poquito más, a través de la primera parte de nuestra actividad Rompehielo, y mañana continuamos con este aprendizaje. Estamos sumamente emocionadas por la experiencia. En estas siguientes diapositivas les quería compartir algunos puntos que han sido sumamente importantes en este proceso de planificación del trabajo colaborativo, ¿no? Por un lado es identificar el mejor momento para realizar el módulo en conjunto. Decidimos las dos trabajarlo al inicio del semestre. En la universidad en la que trabajo, en la PUC, hemos comenzado clases la semana pasada, Catalina comenzó una semana antes, y hemos encontrado, ¿no?, a partir de comparar nuestros cronogramas de trabajo, el mejor momento para ese trabajo en conjunto, y hemos decidido las dos que sea al inicio del semestre, ¿no? Y claro, la idea también es que los contenidos que se trabajen, digamos, como que no irrumpan con las asignaturas que ya tenemos, ¿no? Sino que más bien conversen, dialoguen bien, ¿no? O sea, la idea no es que sea como un mini curso dentro de otro curso, sino que realmente ese aprendizaje se puede incorporar también cuando cada una continúe con su asignatura de forma independiente. Otra cosa que hemos también definido en conjunto es que el trabajo colaborativo tiene que ser evaluado, ¿no? Los pesos que hemos colocado en cada asignatura son distintos, pero sí tomábamos en cuenta que era importante que haya un porcentaje de la nota final que implique la evaluación de ese proceso de aprendizaje colaborativo. Y eso también es una cosa que implica una planificación previa, ¿de acuerdo? O sea, antes de que inicie el curso tenemos que ver a manera logística, bueno, cómo modificamos los porcentajes de evaluación en nuestros cursos. Otra cosa que hemos tenido que ver de forma previa en la planificación, y que está en la segunda columna de esta diapositiva, es la coordinación con nuestras propias universidades en temas logísticos, ¿no? Una de las cosas que conversamos con Catalina es que la asignatura que yo enseño en Estudios Generales Letras usualmente tiene 65 estudiantes, y la asignatura que enseña Catalina usualmente tiene 30 estudiantes, más o menos, ¿no? Entonces, una de las cosas que hicimos para que el grupo no sea tan dispar es yo hablar con mi universidad para pedir que en este horario en particular tengamos menos alumnos, ¿no? Y así generar un balance en ese punto logístico, ¿no? Y otro punto clave es, si queremos tener sesiones sincrónicas, es fundamental que podamos
coordinar los horarios de clase, ¿no? Y que el día que enseña Catalina sea el mismo día que enseño yo, ¿no? También ahí hay otras diferencias por las asignaturas, ¿no? Felizmente la diferencia de horario es solamente de 1 hora. Ustedes están ahorita, allá es la 1, acá estamos al mediodía. Entonces eso no ha sido tan complicado, ¿no? Pero sí otros elementos también asociados a estos temas logísticos, ¿no? Otro elemento que definimos es tener 5 sesiones en total, 4 de forma sincrónica, 1 sincrónica, que es la que se está desarrollando la semana anterior y culmina antes de la clase del día de mañana. Y la idea de trabajos colaborativos justamente entre los estudiantes, ¿no? Vamos a conformar 6 grupos de trabajo mixtos para que puedan hacer ese trabajo colaborativo del cual ya les habló Catalina, ¿no? Nosotras, para organizarnos, hemos tenido reuniones, algunas semanas semanalmente, otras de manera quincenal, pero sí ha sido fundamental desde que desde el primer vínculo tengamos estas reuniones constantes para ir diseñando de a pocos, ¿no? Y puliendo nuestra propuesta de trabajo colaborativo. Y en esa experiencia nos hemos conocido, ¿no? O sea, eso también es como algo sumamente enriquecedor, porque he conocido una colega, ¿no? En otra parte, no en mi país, sino en otro país, y con la que también hemos hecho un match, como decimos acá, positivo en el trabajo. Si podemos pasar a la siguiente, por favor, Catalina. Y bueno, en ambas universidades trabajamos en modelo por competencias y resultados de aprendizaje. Estos son los 2 resultados que hemos diseñado también para poder evaluar, ¿no? Los alcances de este módulo de trabajo conjunto. Los voy a leer. Los y las estudiantes podrán identificar los desafíos y posibilidades de su universidad para aportar en la transformación del entorno inmediato y en el bienestar de sus propios integrantes a partir de la comparación de experiencias y los aportes del enfoque de responsabilidad social universitaria. Catalina ya comentó un poco de la noción de ciudadanía, ¿no? De ciudadanías, que es clave para nuestros cursos, y otro concepto fundamental es el de responsabilidad social universitaria, ¿no? Que implica, entre otras cosas, que la universidad también piense su rol, ¿no? Como institución de la sociedad civil para el desarrollo de la sociedad. Entonces, eso es algo que también nos parece interesante comparar, ¿no? Cómo nuestras universidades se apropian del concepto de responsabilidad social universitaria, ¿no? Qué tan coherente desde la percepción de los estudiantes están siendo y qué desafíos aún presentan, ¿no? Y que eso también pueda ser un trabajo comparativo desde la percepción de los propios estudiantes. Y el segundo resultado de aprendizaje es los y las estudiantes serán capaces de comparar las realidades latinoamericanas, específicamente del Perú y Chile, desde una mirada crítica del concepto de ciudadanía y responsabilidad social. Y se priorizará la reflexión en torno a los desafíos de la ciudadanía en el contexto de la pandemia, ¿no? No podemos no ver, ¿no? Lo que implica la pandemia y los nuevos desafíos que nos presentan para el desarrollo de nuestra ciudadanía, ¿no? Siguiente, por favor. Algo que nos fue sumamente útil para ordenarnos en un momento que sentíamos que teníamos muchas ideas y que no sabíamos cómo ordenarlas, cómo dividirnos el trabajo, fue hacer una matriz. Hicimos una matriz, que es, acá le estamos mostrando una partecita, es un Excel, ¿no? Donde hemos planteado cuáles son las semanas donde vamos a tener actividades sincrónicas, cuántas asincrónicas, qué actividad vamos a hacer en cada momento, cuántos minutos va a durar, ¿no? Qué materiales requerimos, además del Zoom, ¿no? Así que vamos a requerir también otro tipo de aplicación o tecnología, ¿no? Y ahí no se ve completo, pero también quién es el responsable de cada una, del diseño de cada una de estas partes, ¿no? Esta matriz creo yo que nos ha sido sumamente útil, ¿no? Para en estas reuniones que hemos tenido de forma semanal o quincenal, revisar lo que ya se ha avanzado y seguir puliendo lo trabajado, ¿no? Y además, una cosa que me había olvidado de comentar, es para también ver los horarios, ¿no? La asignatura que enseña Catalina tiene una carga semanal de 1 hora y media, ¿no? La mía tiene una carga semanal de 3 horas, ¿no? Entonces ver, ¿no? Justamente cómo encontramos ese momento en conjunto y cómo también dialoga este momento sincrónico con las actividades que hacemos de forma independiente. Además de eso, hemos diseñado y está a su disposición, o sea, nos pueden escribir a Catalina o a mí y les podemos pasar los materiales para que los conozcan, los vean, ¿no? Fichas con las indicaciones, así tratando de ser lo más claras posible
de cada una de las cosas que van a tener que entregar los estudiantes, tanto de forma individual como de forma grupal, ¿no? Y esas fichas, por ejemplo, la primera, que tiene que ver con la actividad rompehielos, ya ha sido entregada por los estudiantes, y es el principal insumo que nos va a permitir realizar la actividad sincrónica luego. Luego también hemos diseñado este material, esa ficha para la evaluación del trabajo colaborativo entre los estudiantes, que va a tener este peso en la nota final de nuestros cursos, y finalmente también hemos diseñado un formulario de satisfacción interno para saber cómo finalmente los estudiantes valoran esta experiencia, ¿no? Y que también es un trabajo, como comentaba Catalina, es sumamente importante también lo reflexivo, ¿no? Entonces, este formulario es uno de los ejercicios reflexivos que también queremos que hagan de forma individual y que nos va a permitir también evaluar la experiencia y evaluar cómo cada uno de ellos lo aprecia, ¿no? La siguiente, y acá hemos tratado de poner en una línea de tiempo sumamente lúdica, con colores, cómo nos hemos organizado desde que nos conocimos. Primero fue el vínculo institucional y las primeras coordinaciones que se realizaron en noviembre del año pasado. A mí me escribió la coordinadora de la Dirección Académica de Relaciones Institucionales, que vendría a ver todo lo que tiene que ver con internacionalización en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y me dijo, mira, hay esa oportunidad, ¿te interesa? Y yo, ya, vamos para adelante. Y eso fue en noviembre, ¿no? Y a partir de noviembre tuvimos una primera reunión de trabajo en conjunto con Catalina, con Angie, con Mari, que es la persona encargada de esta oficina que ve actividades de internacionalización. Y luego no nos vimos unos meses, y en marzo comenzó nuestro trabajo ya quincenal y semanal, a partir justamente de ese taller que llevamos y que nos dio más insumos para conocer cómo funciona un COIL, ¿no? Qué elementos tenemos que considerar para que no patinemos, ¿no? Y luego estas reuniones que han ido desde febrero hasta agosto de este año, ¿no? Hemos tenido ya la presentación asincrónica del COIL a nuestros estudiantes. Están realmente muy entusiasmados con esta posibilidad de aprendizaje. Algo que también es muy bonito de ese tipo de experiencias es que, por lo menos en la Universidad Católica, los estudiantes que tenían la posibilidad de irse a otro país, ¿no? Tener una experiencia internacional, era una minoría, ¿no? Y estaba marcado, por un lado, por, ¿no? la agencia que ellos tenían para tratar de acceder a esas oportunidades, pero también, por otro lado, por temas económicos. Entonces, el COI permite democratizar también esta experiencia de internacionalización sin tener que movilizarnos, ¿no? Potenciando, ¿no? las posibilidades de las tecnologías de la información. Estamos en donde está el globito lila o rosado, ahí estamos ahora, y lo que se viene son justamente las clases conjuntas de forma sincrónica, y las presentaciones finales a través del trabajo colaborativo que van a realizar y el cierre del curso, ¿no? Por un momento, con Catalina nos emocionamos un montón y queríamos darles como muchas actividades, pero también teníamos que controlarnos nosotras mismas para tampoco sea demasiado exigente, ¿no? Porque por lo menos en la PUC llevan 4 cursos más, Catalina también tiene los estudiantes más cursos, entonces la idea es exigirles que sea una experiencia rica, de mucho aprendizaje, pero también medir lo que es realista en esas 5 semanas que vamos a tener en conjunto. Y bien. Bueno, ahí, Catalina. Bien, bueno, y para ir cerrando, muy en la lógica, en el sentir que tiene el COIL, quisimos compartir con ustedes este dato, este video de Chimamanda Adichie, esta escritora, narradora, como le gusta llamarse a ella, nigeriana, que entre muchas de sus producciones tiene un TED y un libro también que habla acerca del peligro de la historia única, y creemos que representa muy bien lo que busca el COIL justamente, y la experiencia que se llevan luego nuestros estudiantes y nosotros y nosotras también como docentes. Desmitificar esta idea de que todo lo podemos universalizar, ¿cierto? Salir un poco de estos determinismos culturales y entender que finalmente la historia la vamos construyendo poco a poco, está atravesada por una serie de otras dimensiones, y nos enseña un poco también a valorar la propia experiencia, ¿no? Ver la propia experiencia como algo que es significativo y que permite entonces la co-construcción de la ciudadanía.
Y para terminar con esta diapositiva, una cosa que, si bien nuestro proyecto COIL todavía está realizándose, ¿no? Algo que yo ya puedo dar por sentado, y creo que Catalina también, es que el aprendizaje no solamente va a ser para nuestros estudiantes, sino que ya lo está haciendo para nosotros, ¿no? Desde cuestiones pequeñas, ¿no? Como algunas palabras, ¿no? Que en Chile significan una cosa y en el Perú otra totalmente distinta, ¿no? Hasta también conversar, ¿no? Y comparar los desafíos, ¿no? En el ejercicio de la ciudadanía de nuestros países, ¿no? Y bueno, yo creo que además de todo hemos tenido suerte porque nos hemos llevado muy bien, ¿no? Entonces el trabajo en conjunto ha sido bonito, ¿no? Agradable. Eso es. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a Catalina, a Angie y a Natalia por esta excelente presentación. Quiero recordarles, por favor, que si tienen preguntas, las pongan en el módulo de preguntas y respuestas, porque las vamos a revisar y las vamos a contestar al final de la sesión, ¿ya? Ahora quiero presentar a Viviana Tartakovsky. Ella es la directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Bernardo O'Higgins, es psicóloga clínica, magíster en psicología clínica, mención parejas y familias, tiene estudio de postítulo en psicología clínica, sistémica constructivista, y ha estudiado en diversos centros internacionales acerca de estos temas. Ella viene a hacernos la charla sobre el impacto de la metodología COIL. Ella trabajó con Ana Forés, de la Universidad de Barcelona, que es doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación y licenciada en Pedagogía por la Universidad de Barcelona, y es directora adjunta de la Cátedra de Neuroeducación. Ella, por motivos de fuerza mayor, todavía no se ha podido integrar a este webinar, pero esperamos que pueda hacerlo. Y para empezar, los dejo con la profesora Viviana Tartakovsky y este impacto de la metodología COIL. Perfecto. Muchas gracias, María Francisca. Muchas gracias, directora Tania. Muchas gracias, Catalina, Natalia, Angie. Me encantó escucharlas. Muchas gracias, vicerrector académico. Y les voy a hablar de nuestro COIL en resiliencia. Pues, ¿de quién más les voy a hablar? Y estamos hoy día mismo resiliando porque, cierto, mi partner colaborativa tuvo una dificultad. Y desde esa perspectiva les voy a presentar yo lo que trabajamos en conjunto. Y desde ese lugar también yo creo que es muy importante tener en cuenta que estas cosas nos pueden suceder, y un poco también les voy a contar qué pasó de esta experiencia, qué ocurrió y cómo la fuimos desarrollando y generando en el tiempo. Les mando las excusas de Ana, ¿cierto? Que está con un tema laboral que no ha podido zafarse desde la mañana, pero espera incorporarse en algún momento de la presentación, ¿ya? Así que les voy a compartir pantalla para contarles de qué se trató nuestro COIL, que tiene que ver con resiliencia. Vamos a partir entonces, acá, ya. Bueno, tal como les comentaba María Francisca, ¿cierto? De alguna forma, con Ana venimos trabajando el concepto de resiliencia desde hace mucho tiempo, ella desde hace mucho más antes que yo, y ella junto con otra colega, Verónica Ortubia de Italia, generaron un concepto que se llama postales de resiliencia, ¿ya? Entonces, de alguna forma, para los que no conocen el concepto de resiliencia, básicamente tiene que ver con la generación de oportunidades y enfrentar desafíos adquiriendo nuevas posibilidades y potencialidades. Y qué mejor que esta pandemia, si no es para generar esas oportunidades y esas potencialidades y esos aprendizajes que yo estoy segura que cada uno y cada una de quienes nos escuchan las ha generado en esta pandemia, ¿cierto? Desde ese lugar empezamos primero a investigar. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que de alguna forma nosotros como que partimos al revés, ¿cierto? Más que una planificación, como lo veíamos recién en las colegas, partimos más bien desde una vinculación por otro lado, ¿cierto? Empezamos a investigar con Italia, con México y con España acerca de cómo las personas estaban resiliando en esta pandemia en estos 3 países y cómo estaban haciendo para enfrentar este desafío tan complejo que han sido los periodos extensos de confinamiento, etc. Entonces, de alguna u otra forma, teníamos una vinculación con Ana previa a esta experiencia, y en estas conversaciones empezaron a emerger relatos desde las dos, como cómo están mis estudiantes, qué te dicen ellos,
¿Qué podemos hacer para ayudarlos? Y desde ahí empezamos a decir, ¿por qué no generamos encuentros, cierto? Y en esas conversaciones, en algún momento le comenté a Tania, por otras casualidades de la vida, ¿cierto? Nuestra directora de educación no presencial, y me dijo, pero Vivi, están como haciendo un COIL. Entonces, finalmente, por eso yo puse ahí, partimos al revés. Porque finalmente nos dimos cuenta que podíamos sistematizar esta experiencia, que podía ser una experiencia enriquecedora para otras y otras colegas y estudiantes, que era lo que nos interesaba en ese minuto, y cómo también a través de las postales de resiliencia que Ana Forés ya había utilizado con esta colega de Italia que yo les comentaba recién, se había generado, ¿cierto? Se habían, yo diría, potenciado elementos resilientes en las prácticas conversacionales. Y eso quisimos instalarlo en nuestras cátedras, ¿ya? Lo bonito es que, tal como decían las colegas anteriormente, nuestras cátedras eran absolutamente diferentes. Yo soy la profe de sistémica, ¿cierto? En psicología. Entonces mi ramo era Teoría y Clínica Sistémica 1, y Ana Forés hacía el curso el semestre pasado de Neuroeducación. Entonces ella tenía 11 estudiantes y yo tenía 55, para que se hagan una diferencia. Entonces tuvimos que pensar cómo mis estudiantes trabajaban en grupo en estas postales, que después se las voy a mostrar, que yo creo que es mucho más significativo que lo que yo puedo comentarles, de alguna forma cómo los estudiantes de ella, que eran mucho menos, participaron un estudiante de Barcelona y un estudiante de nuestra Universidad Hugo de Santiago de Chile, ¿ya? Esta experiencia la hicimos en mayo a junio del 2021 y al poder sistematizar esta experiencia nos planteamos los siguientes resultados, ¿ya? Lo primero era que los estudiantes podrán vincularse en línea con alumnos extranjeros a través de la confección de postales de resiliencia, y para eso construimos un Padlet, ¿cierto? Todos hemos tenido que aprender acerca de plataformas tecnológicas para poder no solamente resiliar en pandemia, sino que hacer teleeducación. Entonces, de alguna forma, generamos ese dispositivo y parte de lo que generamos tuvo que ver con utilizarlo. Después, otro de los resultados que esperábamos poder alcanzar con esta experiencia era poder comunicar, ¿cierto?, qué los ha sostenido a cada estudiante de cualquier género, ¿cierto?, en esta pandemia, y posibilitar, ¿cierto?, también encuentros virtuales. Entonces después yo les voy a comentar que hicimos 2 encuentros virtuales que fueron videados, que tenemos que sistematizarlo, ¿cierto? Hay mucha información muy enriquecedora desde esa perspectiva. Y además del Padlet que les voy a mostrar al cerrar mi presentación. También, otro resultado de aprendizaje que nos planteamos fue poder comparar experiencias de procesos resilientes activados en pandemia, y algo muy importante para darle énfasis al aspecto sociocultural y la multiculturalidad, era identificar prácticas en comunes que a los alumnos de Santiago de Chile, de nuestra universidad, le estén permitiendo en ese momento resiliar en pandemia, y versus estudiantes de otra realidad sociocultural muy distinta, como era Barcelona en esa época. En esa época, ¿cierto?, por lo menos nuestros estudiantes en Santiago de Chile estaban en confinamiento absoluto, y los estudiantes de Barcelona ya tenían algún nivel de apertura, ¿cierto?, mejor que nosotros en ese momento de la pandemia, ¿ya? Por eso también nos interesaba que pudieran identificar algunos elementos en comunes y algunos elementos distintivos. Finalmente, también nos importaba que pudieran comparar, ¿cierto?, cómo han resiliado en esta pandemia, evidenciando, ¿cierto?, elementos, como ya les comentaba hace un momento, diferenciadores y elementos propios de la cultura. Y finalmente, ¿cierto?, quisimos que eso se comunicara a través de la construcción de una postal colaborativa. Entonces los estudiantes primero construyeron sus propias postales, las cuales intercambiaban, ¿cierto?, en estas duplas. Más bien, más que dupla, era una persona, por el número de estudiantes que teníamos, que era muy disímil en ambas cátedras, ¿cierto? Entonces era un estudiante de la Universidad de Barcelona y un grupo de estudiantes de la cátedra que yo dicté el semestre pasado, que era Teoría y Clínica Sistémica 1, ¿ya? Entonces, los estudiantes intercambiaban postales, y ese intercambio de postales podían ponerle me gusta, podrían hacer un comentario, y después yo se los voy a mostrar. Y finalmente los hicimos construir una postal colaborativa. Entonces, para finalizar este COIL, trabajaron en equipos, ¿cierto?, interculturales, mostrando esa postal colaborativa que se evidenció ante el equipo global en un encuentro que hicimos a fines de junio, ¿ya?
¿Cómo lo hicimos, cierto? Como yo les contaba, si bien partimos al revés, seguimos con las fases, como dijo muy bien, cierto, nuestra directora de educación no presencial. Entonces hicimos una primera fase que era la sensibilización que efectuamos por ambas docentes acerca de lo que es la resiliencia. Entonces ahí compartimos las mismas PPT y les contamos a los estudiantes que particularmente estábamos interesadas en descubrir cómo las personas se estaban sosteniendo emocionalmente en la pandemia y sacando aprendizajes a partir de estas experiencias. Después, durante los meses de abril y mayo, generamos la Paddle, que se las voy a mostrar después, que denominamos postales de resiliencia, en la cual, en el fondo, básicamente, como lo van a ver ustedes con posterioridad, intercambiaron mensajes, láminas, fotografías muy bonitas, de mensajes esperanzadores a sus pares del país hermano, ¿ya? La asignación la hicimos nosotras por el número de estudiantes que teníamos, que era disímil, como les comenté recién, y estos estudiantes hicieron 2 postales. Entonces hubo un intercambio previo de 2 postales antes de la co-construcción de la postal colaborativa, que fue la actividad de cierre de nuestro COIL. El día 14 de mayo hicimos un primer encuentro virtual de rompehielo, y ahí la verdad yo les diría que de alguna manera yo creo que los estudiantes estaban tan sensibilizados con el tema de resiliar en pandemia, que la verdad es que fue una actividad muy bonita y donde cada uno pudo contar cómo lo estaba haciendo para sostenerse emocionalmente en estos periodos tan complejos, ¿cierto? Y de tanta incertidumbre que hasta el día de hoy nos está, se mantiene, ¿cierto? Sistémicamente hablando. Y les contamos que en el fondo el cierre de esta actividad iba a ser, ¿cierto?, el 4 de junio. ¿Ya? Luego construyeron ellos esta postal colaborativa y luego las mostraron en este encuentro virtual que tuvimos en conjunto. ¿Ya? Entonces fue muy bonito porque después, como ustedes van a poder ver cuando les muestre las postales de resiliencia, primero se ven las postales individuales y luego se observa el trabajo colaborativo que aparece en estas postales que se co-construyeron. ¿Ya? Para evaluar la experiencia, que es en el fondo lo que yo les iba a hablar acerca del impacto que tuvo en los estudiantes, podemos decir que hasta la fecha, porque la verdad es que queremos sistematizar la experiencia en una publicación, en algún documento, pero lo que hemos hecho hasta ahora es que hicimos 2 mecanismos, podríamos decir, de identificación de esos impactos. Uno a nivel cuantitativo y otro a nivel cualitativo, ¿ya? A nivel cuantitativo hicimos una rúbrica de evaluación muy sencilla, porque nuestro COIL, ¿cierto?, apuntaba, podríamos decir, a la generación de mecanismos resilientes y el compartir esos mecanismos resilientes que se activaron en las distintas personas en esta pandemia. Bueno, la resiliencia, ¿cierto? Ustedes saben que se está incorporando como una capacidad desde la UNESCO, entonces es algo que sentimos que es absolutamente importante de seguir desarrollando en los contextos no solo educativos, sino que organizacionales y de cualquier índole. Y ahí básicamente les hicimos llenar una pauta que tocaba algunos elementos. Y cada uno de los grupos que trabajó, de alguna manera podía dar un porcentaje a aquello. Entonces, el nivel de logro fue el siguiente, ¿cierto? Me vinculé en línea con alumnos extranjeros a través de la confección de postales de resiliencia y comentarios de esta en la plataforma. El 100% evidenciaron que lo lograron. Comuniqué los procesos resilientes que me han sostenido en pandemia utilizando diversos dispositivos en línea. Piensen que se tenían que reunir por Zoom, o algunos se reunieron, ¿cierto?, utilizando WhatsApp. Hubo diferentes maneras de hacerlo, pero también ellos señalaron en su totalidad que fue logrado ese objetivo, más bien ese resultado de aprendizaje que nos planteamos. Intercambiaron experiencias de procesos resilientes activados en pandemia, identificando prácticas comunes y diversas. Ese aspecto salió medianamente logrado y es muy interesante analizarlo porque algo que nos pasó y que incluso pasa hoy día, ¿cierto?, es de alguna forma que tenemos 7 horas de diferencia con España. El horario de Chile todavía no ha cambiado, así que son 7 horas de diferencia. Y eso perjudicó que muchos estudiantes pudiesen juntarse, ¿cierto?, hacer esta postal colaborativa. Entonces, de alguna manera, si bien podemos verlo como como una complejidad, a mí me gustaría verlo como un desafío, y así lo hemos conversado con Ana, porque es como a través también de la construcción de postales de resiliencia, los estudiantes pudieron también resiliar en la propia experiencia,
quiere aceptar que su partner, cierto, estaba trabajando, habían horas de diferencia, y no obstante lo anterior, todos y todas pudieron hacerlo, lo cual fue muy bonito y muy significativo desde el punto de vista no solo pedagógico, sino que emocional también. Por otra parte, cierto, todos sintieron que aprendieron del concepto de resiliencia y la importancia de poder activar mecanismos resilientes para poder sostenerse emocionalmente frente a esta pandemia, y la construcción que yo les decía de la postal colaborativa, que fue lograda a pesar de las dificultades que les mencionaba con antelación. ¿Ya? Entonces ahí está, ¿cierto?, el desafío que fue la diferencia horaria y la dificultad de conciliar tiempos de trabajo. Yo les diría que algo muy interesante para los estudiantes de nuestra universidad fue sentir que las realidades finalmente no eran tan disímiles, que muchos de los estudiantes de la Universidad de Barcelona trabajaban para costear sus estudios igual que ellos, y que finalmente los hitos o las conductas o las canciones, van a ver después, que los sostenían emocionalmente en esa época, eran bastante similares, ¿ya? El rango etario de los estudiantes, les cuento, también era bien similar, ya estamos hablando de estudiantes de tercer año de la carrera nuestra, tienen alrededor de 20 años, y los estudiantes de la carrera de Ana también tenían 19, 20 años, ¿ya? Cualitativamente, ¿qué podemos evidenciar? ¿Cierto? Lo primero, que los estudiantes trabajaron sin notas de por medio. Nosotros no les pusimos ninguna calificación, fue absoluta motivación, y la verdad es que fue una experiencia maravillosa, que hoy día tuve clases en Sistémica 2 y los estudiantes aún recuerdan con mucho cariño, y hay algunos que siguen vinculados y que tienen la esperanza de viajar a España. Les cuento así, casi como anécdota. En segundo lugar, en encuentros, ¿cierto?, virtuales, que como les digo, en nuestra fase lo que nos falta ahora con Ana es sistematizar en algún documento, en algún paper, los resultados tanto cuantitativos como cualitativos, declararon sentirse muy satisfechos. Y lo que yo les decía hace un rato, yo no pensé que otra persona de tan lejos les estaría pasando lo mismo, ¿cierto? Sentirse triste, sentirse solo. Como les comentaba en un momento, nosotros partimos con la idea de que los vínculos son imprescindibles para poder sostenerse en momentos tan delicados como este. Y desde ahí quisimos que estos vínculos traspasaran fronteras, traspasaran países, fueran internacionales, y eso fue muy bonito en términos de las relaciones que se dieron entre nuestros estudiantes. ¿Ya? Y hubo nuevas derivadas, ¿cierto? Que estos son como nuestros hallazgos, pasaron cosas que jamás pensamos que pasaron. Por ejemplo, que una estudiante hoy día en la mañana me contó: profe, voy a viajar a España cuando se abran las fronteras, cuando se pueda, ¿cierto? Otras personas me comentaban que han mantenido el contacto con los estudiantes de España porque se dieron su WhatsApp, que hoy día la tecnología posibilita, ¿cierto?, que eso ocurra. Y para que más sonrían, ¿cierto?, armaron un grupo, armó un playlist en Spotify para resiliar en pandemia. Y así le pusieron. Y ese día, el día del encuentro, fue nuestra música de fondo para realizarlo. Entonces la verdad es que nunca con Ana pensamos que íbamos a llegar a ese nivel de involucramiento. Y lo que quiero hacer a continuación después es mostrarles lo que los estudiantes construyeron, con su permiso también, que se lo solicité a las dos secciones por escrito antes de hacer esta presentación. Y lo interesante es que podríamos decir que la propia experiencia de construir las postales colaborativas de resiliencia fue una experiencia pedagógica en sí misma y una experiencia de resiliencia, porque había problemas de conexión, problemas de horarios, compatibilización estudio-familia. Entonces, de alguna forma, al hacer las postales, también tuvieron que resiliar para poder conectarse con su partner del otro país. Ya que también es súper importante tenerlo presente, porque son cosas que nos van a seguir pasando como hoy día. Para nosotros, como yo les decía, el desafío es sistematizar esta experiencia, y más que seguir hablando yo, les quiero mostrar lo interesante y lo bonito que apareció en nuestro Paddle, ¿ya? Así que voy a dejar de compartir pantalla y les voy a compartir ahora nuestro Paddle, que yo creo que es lo más interesante de esta experiencia. Miren, lo alcanzan a ver, espero que lo vean bien. Aquí Ana, ¿cierto?, dio la consigna inicial. Se fijan, sobrevivimos. Ahí empezaron las personas me voy a detener en las colaborativas, que yo creo que es lo más interesante de este encuentro. Ven, somos pequeños, somos y seremos pequeñas imperfecciones.
postal Carla, ahí están las postales de cada uno, después venían las postales de nuestros estudiantes, y ahí iban comentando, se fijan, ahí están los me gusta, los comentarios que pueden ver de cada una de las postales, y les voy a mostrar al final, Florece en la adversidad, está una de un grupo chileno que se la mandó a un estudiante de allá, y les voy a mostrar algunas que son las más bonitas, miren esta, ahí no sé si la pueden ver, la voy a abrir, me comentan si se está abriendo, si se está viendo, miren, Barcelona, Chile, ahí están nuestros estudiantes, querido Benjamín, qué gusto leerte y qué lindo lo que me escribe, yo soy Jessica, ven, se fijan ahí está el intercambio que fue tan bonito, tan emocionante la verdad, yo les diría, sobre todo en esos momentos de la pandemia. Después construyeron acá otra, les voy a mostrar otra que me parece como muy bonita, y todas son súper bonitas, miren esta otra, también es muy muy bonita, o sea, le pusieron mucho cariño, entonces también, de alguna manera yo creo que sin nota los estudiantes también pueden resiliar y también pueden hacer trabajo colaborativo. Miren este otro, hicieron un esquemita del viaje y ponían lo siguiente. 10.927 kilómetros de distancia nos separan a Chile de España. Podemos tener muchas diferencias, pero ahora estamos todos sufriendo por la misma razón, porque extrañamos a nuestros seres queridos, a los que quedan y a los que se han ido, y tenemos rabia del sistema que a muchos simplemente los deja partir. Espero esto genere un cambio en nuestra percepción, que dejemos de dar ataques disfrazados de opiniones, que se transformen la nación y los corazones. ¿Ven? Ese tipo de mensajes son los que ustedes pueden encontrar en esta Paddle, que la verdad es que me emociona hasta a mí cuando lo vuelvo a leer. Y acá está, solo para cerrar con esto, por el tiempo y porque quizás muchos tienen hambre ya que es hora de almuerzo. Así que aquí les quiero mostrar esta, que fue muy bonito. Ellas hicieron un playlist en Spotify, que les cuento que eso yo jamás pensé que iba a pasar, con suerte sé ocupar Spotify. Y ellas hicieron un playlist que nos mostraron ese día que se llamaba Bares. Entonces hicieron como un juego de palabras, se fijan, y son estudiantes que son en Chile de Santiago, Rancagua, Puerto Octay, y de Cataluña, de Barcelona, ¿cierto? En Barcelona, y ahí ellas ponen ahí su playlist que aún existe y aún las personas lo pueden escuchar, y se llama Bares, que es una sigla que ellas le dieron significado, ¿cierto? En función de la tarea que les dimos. Les puedo mostrar muchas más cosas, pero yo creo que lo interesante y lo que básicamente quería compartir con ustedes es que de alguna forma, por una parte, nos dimos cuenta que los estudiantes podían hacer este trabajo colaborativo a pesar de la distancia, que les fue absolutamente significativo el poder apreciar que en realidades socioculturales tan diferentes, los estudiantes también lo estaban pasando mal con la pandemia y todas las consecuencias y los confinamientos que implicó en ciertos momentos de la vida. Y por último, señalar dos cosas. Los estudiantes y las estudiantes no han dejado de sorprenderme, porque como les digo, esto fue ad honorem para los estudiantes, no implicó ninguna calificación, solamente las ganas de hacerlo. Y hasta el día de hoy, nos contaba ayer, el jueves pasado, me contaba una de las estudiantes que hizo esta lista de Spotify, todavía se conectan con su compañera y la escuchan en momentos en que vuelve la depresión, vuelve la angustia. Así que la verdad es que nos quedaron algunos, podríamos decir, aprendizajes significativos, y eso está absolutamente vinculado con lo que es la resiliencia. Así que nos sentimos muy satisfechos por esta experiencia que logramos co-construir con Tania, ¿cierto? Y con todos los que fueron parte de esta experiencia. Así que eso por mi parte, y muchas gracias por este espacio y poder presentar este trabajo que yo creo que no es ni mío, sino que es fruto del trabajo colaborativo de las y los estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias, directora Viviana. Efectivamente, detrás de los COIL hay un trabajo colaborativo importante, impresionante, pero además muy enriquecedor. Se crean amistades, tanto en los estudiantes como en los docentes, por lo que hemos podido escuchar hoy día. Y seguramente de los COIL van a nacer nuevas experiencias y van a nacer próximas actividades, esperamos todos, que se puedan seguir haciendo en pandemia y también cuando esto ojalá prontamente acabe. Les pedimos a los que tienen preguntas que las dejen en el módulo de preguntas y respuestas. Tenemos una por ahora.
que es del profesor Fernando Seymour de la Escuela de Periodismo, quien dice: muy buena tarde, muchas gracias por las distintas presentaciones y por orientarnos sobre estas metodologías. ¿Qué posibilidades tenemos para que durante el proceso de implementación del COIL estudiantes de ambas instituciones pudieran movilizarse físicamente, dependiendo por supuesto de las restricciones sanitarias y considerando todos los resguardos necesarios? Esto con el objetivo de que ambos cursos se complementaran no solo virtualmente. Quizás la directora Tania, Angie, nos pueden ayudar con contestando esta pregunta. A mí me gustaría tomar la palabra para decir que la respuesta no la tenemos, porque obviamente hay muchos factores que cruzan, ¿cierto? La posibilidad de que un curso completo, por ejemplo, pueda movilizarse a otro país. Son factores, ¿cierto?, a considerar desde lo económico hasta hoy en día lo sanitario. Pero, sin embargo, la propuesta no restringe estos encuentros toda vez que sea posible realizarlos. Dentro del proceso, por ejemplo, de capacitación que tuvimos con la Universidad Internacional de Florida, se compartieron varias experiencias y una de ellas terminó y se complementó con eso, en donde, ¿cierto?, fue tan nutritivo y además duradero el intercambio, ¿cierto?, entre estudiantes de distintos países, que finalmente se logró poder concretar una visita, ¿ya? Pero como les digo, o sea, existen tantas posibilidades como pares de docentes se encuentren en términos de creatividad para poder desarrollar los COIL, pero siempre, ¿verdad?, hay que estar analizando todos aquellos factores internos y externos que posibiliten implementarlas. Me gustaría compartir las felicitaciones que han surgido en el chat. Natacha Sagredo, también Lucía Guíñez de aquí de la UBO, excelente trabajo, Vivi, felicitaciones. Ana Machuca también nos han dejado mensajes de felicitaciones. Hermosa la experiencia, dice Manuela Giraldo. Me gustaría que comentáramos cómo se pueden, tenemos hoy en la lista de asistentes bastantes encargados de relaciones internacionales de universidades partners. Entonces me gustaría que les contáramos cómo podemos iniciar un COIL, cómo podemos ponernos en contacto, cuál es la metodología para comenzar una de estas experiencias con la Universidad Bernardo Higgins. Me tomo la palabra nuevamente. No se preocupe. Solamente porque, ¿cierto?, me ha tocado en esta primera instancia coordinar el inicio de las actividades y bueno, el flujo más óptimo es primero, ¿cierto?, levantar desde la propia institución aquellas iniciativas en donde identifiquemos que hay profesores motivados. Y luego, ¿cierto?, desde las instituciones canalizar esa solicitud a través del área de internacionalización del cual disponga la universidad. Así lo hacemos nosotros, ya a través del Centro de Recursos de Enseñanza y Aprendizaje, liderado por Catalina Villagra. Anualmente se hace ese levantamiento. Ese levantamiento se le comunica a la Dirección de Relaciones Internacionales y ellos son los encargados de generar los vínculos y se genera una primera reunión. Y siempre en esa primera reunión, y se van a reír quizás, finalmente uno pregunta, bueno, ¿aceptas o no aceptas? ¿Cierto? Se conocen, se plantean cuáles son las motivaciones, cuáles son las perspectivas de trabajo, y puede pasar incluso que en esa primera reunión no se genere ese match, y todo bien. Y por lo general, ¿cierto? Sí tenemos esa aproximación positiva a la experiencia y se generan estos equipos. Pero esa es como la vía que a nosotros nos ha funcionado. Pueden existir otras, que es canalizar, y como les mencionaba al principio, ahí, ¿cierto?, la importancia del vínculo entre las unidades académicas y las unidades de internacionalización para poder concretar estas iniciativas. Si desde fuera existiera un interés y una solicitud, siempre existe el correo internacional@ubo.cl donde pueden contactarse con nosotros, ¿cierto? Y nosotros vamos a derivar de manera oportuna este interés que tengan ustedes por realizar un COIL a las escuelas
a las escuelas que ustedes nos mencionen, y también, por supuesto, al CREA para poder hacer un acompañamiento de estos COI. Me gustaría hacer una última pregunta de Belisa Vázquez. Ella es coordinadora de Relaciones Internacionales de la Universidad Norbert Wiener en Perú. Tenemos mucho contacto con ella y le tenemos mucho aprecio también. Y ella consulta a través de qué herramientas miden la satisfacción de los estudiantes en el COI. Voy a contestar. Sí, por favor. Bueno, las herramientas son diversas. La verdad es que va a depender de la planificación interna, pero en el caso nuestro hemos realizado evaluaciones internas generadas a través de Google Forms, que nos permite tener también una respuesta inmediata y poder retroalimentar o atender directamente a lo que ahí se plantea, sumado a que la organización interna, con la asesoría, en este caso la asesoría pedagógica, al finalizar la instancia de COIL, se genera un instrumento de evaluación de satisfacción de parte de, o sea, dirigido hacia los estudiantes, para saber qué les pareció la experiencia, qué mejorarían, si quieren volver a repetir, si quieren trabajar otros temas, etc. Esas son como las instancias que hemos levantado desde acá. Perfecto, muchas gracias, Catalina. No sé si quedó María claro. Francisca. Sí, por favor, Angie. Disculpa, ahí voy a complementar lo que dice Catalina desde la Dirección General de Educación No Presencial, específicamente nuestro coordinador de investigación, José Luis Salamanca, se ha desarrollado un instrumento de percepción que estamos recientemente aplicando también a las experiencias COI para levantar datos que nos permitan sistematizar esta experiencia y posteriormente publicarlas, generarlas como una publicación. Así que se creó un instrumento con validación estadística, ¿no? Para que nos sirva de apoyo para sistematizar estas experiencias. ¿Y nos puedes contar aproximadamente algunos de los datos que recopilan para poder compartirlo? Sí, percepción del estudiante, cómo le pareció el proceso, tal como estaba comentando Catalina, qué les pareció el proceso, qué lograron aprender con esto, si volverían a repetir la experiencia, cómo funcionó las plataformas tecnológicas, por ejemplo, que se utilizaron para llevar a cabo la experiencia del COIL, qué ámbitos disciplinares desarrollaron más. Así que estamos enfocados en 4 dimensiones, ¿no? Todo lo que es la implementación, todo lo que es el nivel de conocimiento pedagógico, todo lo que es recurso y se me está yendo un área... Satisfacción. Se está yendo ahora una de satisfacción. Así que esas son las 4 dimensiones que consideramos dentro del instrumento de evaluación y de percepción, que obviamente lo trabajamos con cada una de las experiencias que se están ejecutando en este momento y que lo trabajamos de la mano con el CREA, ¿no? Para implementarlo y recoger estos datos. Así que prontamente tendremos datos fuertes para generar alguna publicación. Para publicar. La directora Lucía Guiñez también dice que es muy importante además consignar el proceso de evaluación docente semestral de la UO, que se realiza ya de manera consistente. Y eso es cierto. Me imagino que se habrá podido notar una diferencia en aquellas evaluaciones donde se realizaron COILs. ¿Se ha estudiado eso? No, yo no te entendí la pregunta, María Francisca. Si es que se ha revisado también para aquellas asignaturas donde se realizaron COIS las encuestas de evaluación docente. Si se han recibido comentarios a través de esa plataforma, digamos, de los estudiantes. No, yo en lo personal no lo he revisado. O no he recibido ese tipo de información o de input a través de la evaluación docente, pero sí
sale en los instrumentos como estos instrumentos de percepción, cómo han sido satisfactorios el trabajo de los profesores con los estudiantes haciendo uso de esta metodología. Yo creo que a medida que se vaya instaurando mucho más esta metodología dentro de la universidad, lo vamos a poder ver reflejado dentro de los instrumentos de evaluación docente en los semestres, ¿no? Porque precisamente estos espacios nos permiten visibilizar lo que están haciendo los profesores, cómo están haciendo uso de este tipo de estrategia y cómo nosotros como universidad lo estamos sistematizando y lo estamos llevando a cabo en las diferentes instancias académicas. Entonces yo creo que más adelante esto podría verse reflejado en la evaluación, en la evaluación docente, pero por el momento salen bien evaluados nuestros docentes cuando aplicamos este instrumento de percepción, ¿no? Que estamos trabajando de forma externa, que construimos desde la Dirección General de Educación No Presencial, precisamente para cautelar este tipo de participación tanto de los docentes como de los estudiantes. Muchas gracias, Angie. Me comenta la directora Lucía Guiñez por el chat que se han revisado los comentarios y las evaluaciones de cada curso que han realizado COIL, y que ha habido muy buenos comentarios motivadores, positivos, muy buenas evaluaciones de las experiencias COIL también en las evaluaciones docentes regulares de la U. Así que queda eso como... y concuerdan con los resultados que exacto. estamos obteniendo nosotros, y que son esas evaluaciones positivas en donde los estudiantes valoran el trabajo de nuestros docentes de ambas partes, porque sienten que es un trabajo planificado, coordinado y que no es hecho al azar. Exacto. Bueno, muchas gracias. En virtud del tiempo, quiero darles todas las gracias a todos los asistentes, a todos los expositores, a nuestro vicerrector académico también, a todos los directivos de la universidad que asistieron hoy día, a nuestros partners internacionales que mostraron interés en realizar esto. Y me gustaría ofrecer las últimas palabras a nuestro vicerrector académico para cerrar. Gracias, María Francisca. Mira, aprovechando el interés en las preguntas, un par de comentarios que complementan las respuestas que se dieron. A la de Fernando Seymour, respecto de la posibilidad de que alumnos viajen hacia otro lugar, ¿cierto? O recibir. A ver, el COIL, su naturaleza es trabajar a distancia. Sin embargo, hay muchas experiencias en la universidad de lo que denominamos intercambios de corta duración, particularmente con países de la región. Y entonces no hay ningún obstáculo en que en definitiva se pueda enlazar la experiencia de un COIL y posteriormente incluir dentro de todo lo que significa la planificación y la planificación presupuestaria la posibilidad de conocerse físicamente quienes previamente tuvieron una experiencia como COIL. Y probablemente los resultados sean aún mejores de ese intercambio de corta duración cuando ya ha existido ese conocimiento previo de la forma como lo señaló Viviana, ¿cierto? Tan vívida desde el punto de vista de las emociones. Con respecto a lo mismo, ahora en ese contexto de las emociones, nosotros acá en Chile recientemente, hace menos de una semana, conocimos los nuevos estándares que nos va a fijar nuestra Comisión Nacional de Acreditación para las pedagogías, es decir, qué deben saber aquellos alumnos que van a ser profesores en el futuro. Y viene como novedad el tema del manejo de las emociones, precisamente, como una de las competencias de nuestros futuros profesores, cómo insertar el tema de la emocionalidad en el aula, cómo manejar también las mismas. Y por lo tanto me hacía mucho sentido lo que señalaba nuestra directora Viviana, precisamente porque
es una experiencia práctica de saber, y como dice muy bien ella, llega uno a emocionarse cuando ve el grado de involucramiento de los estudiantes en situaciones que afectan sin importar su ubicación geográfica o cualquier otro tipo de condición. Y finalmente también quería, no, esas eran las dos cosas que quería señalar y aprovechar acá la tribuna en ese sentido. Muchas gracias a María Francisca y mis felicitaciones a todos quienes participaron o han hecho posible la colaboración. Ahora sí, menciono a nuestra académica del Perú, que antes no la nombré, y que junto con Catalina han hecho un excelente trabajo en materia de COIL. Estamos, muy bien lo dijo por ahí alguien, estamos en una etapa de instalación del COIL como una estrategia de internacionalización. Por lo tanto, son muy bienvenidas todas las preguntas, y los aportes que uno visualiza tratan de igualar el COIL a metodologías que ya tenemos instaladas hace mucho tiempo. Por ahora, por ejemplo, es voluntario. Surge como una iniciativa metodológica que un director de escuela o un profesor o un académico nada lo obliga a instalar. Pero posteriormente, cuando uno coloca estos elementos en la planificación, lo más probable es que transiten naturalmente a una suerte también de indicadores construidos de consumo entre quienes deben cumplirlos y la universidad. Pero por ahora estamos viendo cómo se instalan de manera, insisto, voluntaria, por mera iniciativa de nuestros profesores. Y por lo tanto, todavía no lo queremos colocar como un elemento a que sea evaluado por parte de los estudiantes, pero también, como aquí se dijo, es una señal distintiva, y probablemente los estudiantes lo reconocen así en los comentarios cualitativos de los instrumentos que miden su satisfacción con los determinados profesores. Ahora sí que no la tengo más. Muchas gracias. Muchas gracias, vicerrector. Me están preguntando por el chat si es que el video de esta sesión va a estar disponible posteriormente. Y sí, no tengan ningún problema en escribir a internacional@hugo.cl y nosotros les vamos a dejar disponible el link del video para que puedan compartirlo, puedan revisarlo. Lo mismo a ese correo si tienen intenciones de explorar simplemente una posible unión COIL con la Universidad Bernardo Higgins, y nosotros la transferiremos a quienes sea pertinente. Ya, no sé si Tania quiere decir algo para cerrar a nombre de la Dirección General de Educación No Presencial. Sí, algo muy cortito, invitarlos, ¿cierto?, a plantearse esta estrategia como una forma de internacionalizar los currículum, que puede y debería ser implementada en la presencialidad. Como surge y toma tanta fuerza durante la pandemia, podría haber quedado en el subconsciente colectivo que es algo que solo se puede hacer cuando estamos no presencial, pero la esencia de la estrategia permite, y ojalá podamos avanzar, que la incorporemos a nuestras clases presenciales. Solamente eso, agradecer a las distintas universidades que nos acompañaron, y como ya dijo nuestro vicerrector y María Francisca, invitarlos, ¿cierto?, a tomar contacto para que podamos seguir co-construyendo, que me parece que una de las palabras que me quedó de este webinar, co-construyendo y trabajando colaborativamente en pos de formar a estos ciudadanos globales que tanto necesitamos hoy en día. Muchas gracias, directora. Entonces, a nombre de la Dirección General de Educación No Presencial y de la Oficina de Relaciones Internacionales, quiero darle las gracias por venir, las gracias por su tiempo y su atención, y desearles un excelente día. Estamos a su disposición en el correo que hemos dejado en el chat. Lo vuelvo a repetir, internacional@hugo.cl, y vamos a estar esperando saber de ustedes, y nos vamos a alegrar muchísimo de poder colaborar en el futuro con
con sus universidades. Muchas gracias a todos. Gracias, adiós, que estén muy bien.